Bueno, comenzamos un programa totalmente diferente, por lo menos en lo que a mí respecta, porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas, he hecho en italiano algunas, pero no en español. Y este es un programa que lo considero especial por el tema, no por nosotros, eso lo aclaro, porque también Santiago tiene el mismo prurito que yo. No, queremos hablar de ella y no de nosotros. Pero me pareció importante, aquí está Santiago Lanús conmigo, estamos charlando sobre Garabandal, vamos a charlar sobre Garabandal. Que Santiago Lanús, un gran amigo, para los que siguen Garabandal es conocido él o como Pueblo de María. Pero para otros del ámbito mariano seguramente también te conocen. Ahora, para hacerte una presentación, lo mejor es que te vayas haciendo preguntas y te vas presentando a través de esto, ¿no? La primera pregunta es, vos te has comprometido, sí es una palabra que en este caso se aplica, con Garabandal, con la Virgen y en particular con Garabandal. Tu vida es Garabandal, casi yo diría, tu razón de vivir es Garabandal. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nace todo esto? ¿Por qué nace? Y sobre todo porque llama la atención de que, bueno, un argentino ha sido por un tiempo, no el único, por supuesto, ya nos contarás, pero un gran promotor, al menos en la habla hispana, ¿no? Cuando en España se había callado, ahora sí se conoce, pero era más conocido en el exterior Garabandal que en la misma España. Ambos participamos de una gran devoción mariana, como tantos otros amigos, ¿no? Y en particular, en este caso, sobre Garabandal, aunque también tienes otras, hay el libro que trata además de Garabandal, Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar un poquito por la historia, de dónde viene. Yo creo que viene de lejos, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, yo conocí a Garabandal antes de conocerlo físicamente, Garabandal espiritual, digamos, por así decirlo. Lo conocí en el año 79, cuando estaba cursando mi quinto año del colegio, tenía 17 años, a través de una abuela francesa de un compañero mío de colegio, que había entrado hacía 1 año o 2 años al colegio. Me hice amigo de él, él me ayudaba a estudiar, él era casi el mejor de la clase, yo era uno de los peores. Casi el Así peor, que bienvenida a la amistad. Y bueno, yo iba a estudiar a la casa de mi amigo, empezamos también él me ayudaba, empezamos a jugar al ping-pong también después de estudiar, o sea que digamos, y de repente aparece la visita de la abuela, venía de Francia, y me conoce, ahí ya me tiene de vista, digamos, ¿no? Y a los pocos días, digamos, de su llegada, me la encuentro ella en un market, en un supermercado, yo comprando una especie de chocolate, un mantecol, una pasta de maní, y ella me reconoce, me saluda y empezamos a hablar de Garabandal. Empezó a hablar de Garabandal. Ya llevaba 10, 15 minutos y yo ya no podía más, no podía soportarlo porque lo único que yo quería, imagínese 17 años, comprando eso, yendo a mi casa a tomar el té desesperadamente y después jugábamos al fútbol en la calle los viernes, esto fue un viernes. Así sí. que y ella me hablaba que 4 niñas en un pueblo perdido en la aldea y qué sé yo decía, por favor, siendo cortés con ella y siendo cortés con el nieto, que me ayudaba a estudiar. Así que no me quedaba otra hasta que pude zafar, llegué a mi casa, etcétera, etcétera. Después volví a verla cada vez que iba a lo de mi amigo.
Y después, cuando abríamos la puerta del cuarto, que terminábamos de estudiar, enseguida estaba pendiente ella para hablarme de Garabandal y me tenía ahí hablando de Garabandal hasta la hora del té. Y había que soportar eso, ¿no es cierto? Pero claro, padre, cuando, vamos, no me acuerdo si fue 1 o 2 meses, yo ya se invirtieron las intenciones. Yo ya iba a la casa de mi amigo para que me hable de Garabandal la abuela. Entonces, vamos a dar clases de ping-pong. Él me daba, el nieto, clases de ping-pong. Dale, dale, dale. Yo me perfeccionaba el ping-pong. ¿Para qué? Terminado el ping-pong, hasta cualquier hora de la noche con la abuela hablándome de Garabandal, mientras mi amigo capaz que estaba ya durmiendo, haciendo los deberes o lo que sea. Y ahí me entró esa cosa inexplicable, absolutamente inexplicable, de un amor a Garabandal, como usted me dijo una vez, de estar enamorado de Garabandal. Y bueno, fue así, fue así, fue así. Y yo no era muy consciente de todo. Ahí me enamoré escuchándola a ella. Mire, hay una anécdota impresionante. Estábamos en quinto año del colegio, el último año del colegio, y teníamos como la fiesta de egresados y eso. O sea, son momentos que uno lo vive muy importantes, ¿no? Sí. Y resulta que voy a buscarlo a mi amigo para ir juntos a la fiesta. Y yo dije, voy a ir media hora antes para hablar con la abuela. Y la abuela me hablaba, me hablaba, me hablaba. Y de repente baja las escaleras de su casa mi amigo y me dice, bueno, vamos. Y le digo, ay, no, hace una cosa, anda yendo, yo voy en un ratito, me quedo un ratito más acá. Ah, bueno, perfecto, listo, se fue. Aparece como a las 4 o 5 de la mañana y yo seguía en su casa, escuchándole a la abuela. O sea, me perdí esa fiesta con tal de escuchar la fiesta de Garabandal, padre. Qué bueno. Entonces, yo no lo entiendo, salvo de la providencia, porque de otra forma no lo puedo entender, ¿no? Yo me anticipé con la foto, porque está ella ahí, ¿no es cierto? A ver, Exacto, en esa foto está Augusta Busquet, que ya falleció y que fue casi testigo de Garabandal, casi, casi. ahí está, Se ¿no? subió a Garabandal el mismo año que había terminado las apariciones. Ahí estás con ¿cuántos años? Eh, ¿20, 21? Ahí tengo 25 años, en el Ah, año 1986. sí. Un poquito cambiado, es verdad, aunque no se Sí, crea, pero es verdad, sí, soy yo. sí, no, no, no se nota, no se nota. Y Y después Augusta, que es la que tiene la cartera, una amante de Garabandal, que también difundió Garabandal en Francia. Y de del la que otro te lado, hablaba, una hermana, una la monja. abuela, ¿quién era de las dos? Era, ¿Eh? la de negro era la abuela, No, la de gris, la de gris. la que está de gris, Augusta Busquet. Qué Una maravilla. persona, desde que conoció, tenía hijos, estaban celosos de Garabandal, porque ella parecía que quería más a Garabandal que a sus hijos. Es una forma de decir, ¿no? Pero Sí, lo que sí, sí. digo, obvio, ¿no? Pero era así, era increíble, es increíble. ¿Cómo enamora a Garabandal? Yo todavía lo experimento con personas que por ahí me escriben y me dicen, acá, es un fenómeno que pasó mucho en la pandemia, padre. Claro, gente ante la computadora de repente se encuentra con alguna página, algún libro de Garabandal online o algo, y no pueden creer, y sobre todo españoles. Y que te atrapó la Virgen, no hay duda. Así que Y, fue, sí, un amor a primera vista, pero fue alimentado, ¿eh? Muy alimentado, ¿no? Qué importante es esto, Santiago, porque nos muestra, la abuela hablaba a tiempo y destiempo, como diría San Pablo, nos muestra la importancia de dar testimonio. ¿Y cómo quiere decir que vos estuviste por primera vez, bueno, conociste Garabandal, era muy fresco todo, cuando empezaste a oír de Garabandal? Así, era un momento que no se hablaba de Garabandal, padre, no, prácticamente, porque había habido una difusión muy grande al principio de las apariciones. De hecho, acá en Buenos Aires hubo un difusor sí, que bueno, y nada, y después se acallaron las voces. En España un poco también, según me dijeron,
fue después de las negaciones y un tiempo después se fue acallando un poco todo, un poquito olvidado. Y de hecho yo con la única persona que podía hablar de Garabandal era con mi amigo y con la abuela francesa, pero acá no había con quién hablar de Garabandal y a mí me explotaba el corazón de hablar de Garabandal y no, era muy difícil. Así que estuve muchos años, yo me comunicaba con Joe Lomangino, que era el ciego eh, de Garabandal, el gran difusor de Garabandal, y él me mandaba cajas de Estados Unidos con material, porque bueno, había alguien en Argentina que tenía un interés por Garabandal. Él me las mandaba para difundir, pero yo las tuve 10 años prácticamente, las cajas metidas en un ropero, porque no había ni nada, ni con quién hablar, ni nada. Después se fue todo en un año, en el primer año de difusión público ya se fueron las 10 cajas. Pero fue así. Sí, lo que yo me acuerdo, tengo presente, justo en la época de Garabandal, el diario de La Razón de Buenos Aires, que era el diario, yo creo que el diario de la tarde, vespertino, y era el más vendido por lejos, ¿no? Pues había salido una vez, aparece la Virgen Aldea de España, algo así era. Y a mí me tocó, enseguida creí, mira, los dos lugares donde yo creí inmediatamente, apenas me enteré, fueron Garabandal y Medjugorje. No, sin saber nada, sabía que era verdad. Pero después no siguió, como decías, la noticia no siguió y no desapareció. Es decir, y no hubo seguimiento y eso también impidió a mí, por lo menos seguramente, y a otros, comenzar un camino seguramente ahí de conversión, de acercamiento a la Virgen. Así que sí, hubo un manto de silencio, e incluso ahora está despertando en España el interés por Garabandal. Digo, ahora hace pocos años. Y hay quienes escriben, y hay que van y que promueven, pero antes no había nada de eso. Así que por mucho tiempo estuviste solo. Bueno, conociste a otra persona también muy importante, de la cual me has hablado, yo lo recuerdo eso, ¿no? A Rafael Jardón. Sí, déjeme aportar algo de lo anterior, padre, y después le Perdón, sí, hablo a sí. Rafael. No, adelante, adelante. No te quiero cortar en nada. Tenemos todo el tiempo. Y si es más de una Porque hora, bienvenido. Sí, no puedo desmerecer, o sea, yo lo hablo desde argentino y también lo hablo desde un poco, ya en el 86 ya empecé a viajar a España y pasaba algo igual, pero no puedo decir lo mismo de Estados Unidos porque no puedo desmerecer la difusión de Joe Lomangino, que fue impresionante, primero en Estados Unidos, después para el mundo. Y de hecho, cuando yo viajo por primera vez a Garabandal, lo que reinaba ahí eran las peregrinaciones americanas, ¿no? De Estados Unidos, algo de México también, pero especialmente de Estados Unidos. Ahí sí que estaba todo muy al tapete, ¿eh? sí. Eso por un lado. Y Pero también, no en España, en Estados Unidos, venían de Estados Unidos. También venían de Francia, ¿no? Porque hubo sacerdotes también que promovieron franceses, ¿no? sí, y de hecho algunas personas francesas ya iban a vivir a Garabandal también. Sí, Ahí se hizo una difusión muy importante en Francia a través del padre Lafineur y al el final. padre Combe, que realmente fueron dos grandes difusores, dos sacerdotes impresionantes, testigos que creyeron en Garabandal y que no pararon. Después cuando se murieron hubo también algún parate, ¿no? Pero después, bueno, hay personas que realmente, como la señora Bouqueville y su hijo, que siguieron lo de Garabandal, ¿no es cierto? Pero así como decir, como está ahora la cosa, que está mucho más difundida, en ese momento parecía todo un desierto. Es que pasado esto, ¿no? Fue ocultada por la jerarquía, ¿no? No todas, porque hubo un obispo que restauró, digamos, la Hermandad, para decirlo así, ¿no? Pero porque en ese momento hay una corriente contra las apariciones, ¿no? Ahora, lo curioso era que por eso mismo Garabandal era más conocido afuera que adentro.
en Francia, por ejemplo, ¿no? Como lo estás comentando, hubo sacerdotes importantes que difundieron Garabandal. De hecho, el padre Combe se reunía con el que era obispo de Leiría, Fátima, Monseñor Venancio, João Venancio, que fue un gran obispo muy, pero muy, muy amigo de Lucía, que la visitaba muy seguido, y que fue muy, pero muy amigo de Conchita. De esto dio fe él y también Conchita, de hecho hay fotos. Y fue Lucía la que animó al obispo a que vaya, cuando va en su viaje a New York, que la visite a Conchita y hable con ella. Y las fotos que hay entre ellos dos es justamente de New York. Y este mismo obispo fue el que dio el aval de Garabandal y dijo que el mensaje de Garabandal es el mismo de Fátima, pero actualizado para ese tiempo. Fíjese qué Bueno, importante que un es esto. momento, para esto se dice fácil, pero el mensaje de Garabandal es el mismo de Fátima, pero actualizado para este tiempo. Bueno, ahí uno tiene que recordar que el mensaje de Fátima, perdón, de Garabandal son dos, y los dos son eucarísticos, ¿no? Cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, todo eso, ¿no? Pero el segundo además está hablando de que son muchos, no dice algunos, dice muchos, los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición, arrastrando con ellos muchas más almas. Es muy fuerte eso, ¿eh? Está dando una clave que... Fuerte y tiene sentido también por el tercer secreto, padre. ¿Usted se Sí, acuerda que Lucía pidió que ese tercer secreto sea dado a conocer por el Vaticano en el año 1960? Ella dijo, en el año 1960, ese mensaje no se dio a conocer públicamente, sí hubo una versión diplomática que la dijo sí. justamente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pero no se obedeció plenamente como la Virgen quería. Pero fíjese, vino ella al año siguiente del año que pidió a revelarlo ella misma. Y está ese tercer secreto evidentemente incluido o contenido en los dos principales mensajes de Garabandal. Entonces usted dio en el clavo. Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición. Fíjese que le habla a la iglesia como responsable Sí. y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. A la iglesia le está hablando, o sea, le está dando un diagnóstico. Sí. Sí, con todo lo que pasó con la Eucaristía. Y de ahí, después, ¿en qué derivó? En la comunión en la mano, ahí está. ¿Qué menos importancia se le puede empezar a dar cuando se permite? Primero fue un indulto, claro, pero está ese famoso libro, ¿no? De nuestro obispo compatriota que falleció no hace mucho y que tú lo conoces, y vos lo conociste yo también, ¿no? A Rodolfo Lais, donde habla de la historia de desobediencia, son varias. La primera, desobediencia a Dios, porque no se le rinde el culto de adoración, porque la adoración implica gestos, la liturgia está hecha de gestos y palabras. Y justamente el hecho, el gesto, la actitud gestual de recibir de pie y de recibir en la mano lo que es un don, que yo no me lo puedo dar a mí mismo, sino que me viene de lo alto, ha destruido la fe en la Eucaristía. Es decir, la mayoría de la gente no cree porque Dios lo voy a recibir así en la mano y así, displicentemente como se hace. Porque eso lo lograron a través de esto. Es decir, trabajaron sobre la liturgia en los hechos. No fue el concilio, pero sí fueron los hechos que vinieron posteriores. Así que la Virgen, claro, habló ahí. No hay que conectar realmente dos cosas. Una, como estás diciendo, yo no estoy agregando lo que estás diciendo, simplemente explicitándolo más, ampliándolo. Una, que consecuencia de Fátima Garabandal, porque no se dijo lo que se tenía que haber dicho en el año 60, no se dio a conocer el secreto. Y a partir de ahí, además, el hecho de que haya sido en paralelo
prácticamente los mismos años del Concilio Vaticano II. Venía a alertarnos de lo que estaba ya viendo y que iba a pasar. Así que bueno, digamos, porque te estoy interrumpiendo, no te quiero interrumpir. No. Estamos diciendo de cómo llegaste y estamos diciendo que no era conocido en España. Y hablando de desierto, Sí. cuando a Conchita la Madre Nieve le escribe, le manda un libro que había salido de Garabandal, se lo manda, y Conchita le responde, menos mal que hay otros que pueden hablar más abiertamente de Garabandal, como que hablan a través de ella, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Y la otra dice, fíjese qué frase muy interesante, padre. El desierto de Garabandal lo autentifica. ¿Qué me cuenta? Sí, sí, sí. Sí, porque claro, está dicho, fue dicho. Ahora, yo escuché de no puedo decir el nombre porque fue privada la charla, pero de un prelado, alto prelado español. Y me dijo que en su momento no fue aprobado por motivo ideológico. Le pregunté, ¿pero por qué? Porque todo lo que era apariciones era como del antiguo régimen, ¿no? Uso otra palabra que se usa en España, carca, pero que no se entiende en otro lugar. Como que era del antiguo régimen. Entonces, eso no se tenía que... de hecho, fue ese el motivo por el cual no se aprobaba. Ahora, hubo un gran escritor, el sacerdote, ¿no? Creo franciscano, el padre Pesquera. Ese sí, que es un libro muy importante de cabecera, ¿no? Sobre Garabandal, ¿verdad? Sí, sí, mire, padre, también a nivel religioso fue, un poco lapidado por un tiempo Garabandal, eso ya lo sabemos, de Vox Populi, ¿no? A través Sí. del obispado especialmente, que obstaculizó desde el principio las apariciones. Pero no podemos decir lo mismo de sacerdotes que se han comprometido en la causa de Garabandal desde el principio, incluso testigos oculares, pero eso fue muy bravo, muy bravo. Eso es muy interesante, porque en Roma creían en Garabandal, en Roma creían en Garabandal y no creían o obstaculizaban, en general, por supuesto lo digo, en el obispado y en el clero de Santander. Y esa fue una causa muy importante para echar atrás Garabandal. Se dice que Pablo VI le agradeció a Conchita. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puede... Pablo VI no solo le agradeció, sino que tuvo una hora reunido con ella, que tiene sigilo absoluto, que hasta el día de hoy lo cumple. La bendijo la obra de Garabandal, la obra de difusión de Garabandal, sobre todo lo que se estaba llevando desde México. De hecho, después le manda desde Roma una bendición papal y dice expresamente a la difusión de Garabandal. Y La también apostólica. otro que estaba muy, pero muy, muy convencido de Garabandal era el cardenal Ottaviani, nada más y nada menos, muy convencido. Él Sí, quería, estaba a cargo del Santo Oficio, sí. Era el exactamente, segundo más importante en ese momento, después del Papa, sí. mire, Antes, yo siempre digo que era, así como Ratzinger de Juan Pablo II, era Ottaviani de Pablo VI. sí, sí, sí. Siempre digo eso. Y no, y le voy a dar una confesión que me parece que nunca la dije públicamente, no me acuerdo, pero me parece que no, pero justo ahora, y dije esto algún día tengo que decirlo. No puedo dar más datos porque tengo sigilo, tengo promesa de no hacerlo, pero yo vi con mis propios ojos una carta auténtica de Pablo VI escribiéndole a un sacerdote italiano que vivía en España, que estaba destinado en España, Sí, donde le escribía en italiano y le decía que él estaba muy triste por cómo estaban llevando el caso de Garabandal
en Santander. Y esto que digo no es ninguna sorpresa. Esa carta va a ser, digamos, va a salir a flote, pero según me dijeron, porque yo, por supuesto, que yo iba a la casa de todo lo que sea documentación de Garabandal y testimonio, era un poco la prioridad que yo tenía en la difusión, y le quise sacar una foto y me dijo, no, esto recién cuando esté, tratándose de un papa, cuando recién esté aprobado. Así que después con el tiempo me dije, qué noble, qué nobleza, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces el cardenal Ottaviani mandó a llamar a Conchita y en el obispado dijeron que no, de Santander que no. Y él la mandó a llamar por segunda vez y dijo que venga porque yo lo ordeno con permiso o sin permiso del obispado. Así, y así fue Conchita la segunda vez, a hablar con él. Ellos estaban muy preocupados por el rumbo que estaba teniendo el Concilio Vaticano II, sobre todo por eso que nosotros, que se dice, especialmente lo que llama el espíritu del concilio, no el concilio en sí mismo, ¿no? Y estaban muy preocupados. Entonces, mire, padre, ¿Quiénes eran los que estaban preocupados? Perdón, ¿quiénes? el cardenal Ottaviani, Ah, sí, sí, de y acuerdo. después una hora reunido con el Pablo VI, casi al final del concilio. No es muy difícil de adivinar qué es mucho de lo que se debe haber hablado ahí, o por lo menos ya sabemos eso del humo de Satanás de Pablo VI, como Pablo VI estaba muy preocupado por algunas cosas del concilio, ¿no? Que aparte, de hecho, hay pruebas de sobra por cierto rumbo, donde la iglesia después fue tornando, ¿no? Pero a lo que voy es que ellos estaban convencidos de Garabandal, y la frase que no puedo decir lamentablemente quién lo dijo, pero es alguien muy, pero muy importante de Garabandal, un testigo muy importante, dijo que Garabandal fue la luz del concilio. O sea, en Garabandal, que coincide prácticamente la fecha con el concilio, fue la luz que había pedido Juan XXIII para el concilio. La luz le vino en Garabandal, en la aldea más. Esas son las cosas de Dios, usted lo sabe, padre, para confundir, ¿no es cierto? Esto me gustaría que lo desarrolle más usted que yo, pero en Garabandal vino la luz del concilio de tal manera, y esto me hago cargo yo, aunque lo he hablado con muchos sacerdotes, y que están de acuerdo, ya la iglesia estaba atada, el destino de la iglesia, por lo menos temporalmente, estaba atado a la obediencia a Garabandal, a la obediencia de los mensajes y a la obediencia de toda la catequesis de Garabandal, que no es una catequesis nueva, moderna, sino al revés, es la catequesis que durante más de 1000 años, por decirlo, o hoy decimos bimilenario, ¿no? Enseñó la Iglesia Católica. Así que se nota que nuestra madre, la madre de los profetas, ella profetizó mucho en Garabandal. De hecho, Garabandal es una aparición Perfecto. extremadamente profética, y ahí la Virgen quiso evitar todo lo que venía después. Quiero aclarar una sola cosa. Yo no estoy en contra del Concilio Vaticano II, pero sí reconozco lo que se llama el espíritu del concilio, ¿no? Una gran lucha que hubo ahí. Y por otro lado, cosa que quisieron salvar justamente el cardenal Ottaviani y Pablo VI. Así que bueno, eso. Sí, no, hay que aclarar esto, sí, porque hay quienes rechazan de plano el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se presenta como único hasta ese momento pastoral. No es un concilio dogmático, no es para proclamar ningún dogma, no es para combatir, que debería haber sido, herejías, ¿no? Habían sido combatidas ya por los papas, por Pío X, San Pío X, por León XIII, bueno, todos esos papas habían combatido
Pío XII contra el modernismo. Y era una batalla muy grande, había salido el sílabus, un montón de cosas habían pasado. Esa corriente modernista que, como dijo San Pío X, es el compendio, la síntesis de todas las herejías. Están ahí. En vez de eso no fue, tampoco condenó al comunismo, que tendría que haberlo hecho, pero se dedicó, digamos, a que se quiso hacer pastoral. Por lo tanto, los documentos que han producido, en el fondo, sí son de índole pastoral, aunque hubo constituciones dogmáticas, son susceptibles de cambio, de corrección, incluso de quitarlos. Vendrá seguramente otro concilio y muchas de las cosas que, que no son claras o que fueron a propósito ambiguas, como dijo Schilbeck, sabemos lo que hemos puesto, es decir, cómo vamos a interpretarlo a propósito fue eso. Pues eso será quitado, eso será limpiado, eso seguramente vendrá un papa así, restaurador de la iglesia. Pero eso no quita que haya documentos positivos, buenos realmente. Y las niñas, recuerdo que la Virgen le había dicho algo sobre los documentos, porque ellas decían, estarás muy contenta, ¿no? De que hablen de ti. Se refería seguramente a Lumen Gentium, que le dedica todo un capítulo, el 8º, a la Santísima Virgen María. ¿Te acuerdas de eso cuando dicen ellas eso? Sí, ahora recuerdo algo. La Virgen habló a las niñas del concilio y le dijo una frase que, claro, después con el tiempo uno puede llegar a dudar, ¿no? Porque le dijo que el concilio iba a ser un éxito. Pero la verdadera interpretación de eso es que siempre la Virgen habla de lo bueno del concilio, de la parte del concilio que estaba justamente luchando contra todo el modernismo. Porque respecto, por ejemplo, al modernismo, no podemos decir de que todo empezó a través del concilio, como muchos No, tradicionalistas afirman, sino que no. agarren la Pacendi. ¿Cuántos años antes la Pacendi de Pío X Padre? No, Ahí está. claro. Eso. Entonces, sí digamos que era una gran lucha. Y por otro lado también, esto es algo que digo yo y que sé que hay sacerdotes que están de acuerdo conmigo, o yo de acuerdo con ellos también. No, en muchas cosas no lo quiero incluir usted porque seguro que lo he hablado con usted, pero que corra por cuenta de cada uno. Pero quiero decir que, que los mismos papas, Pablo VI, incluso después Juan Pablo II, Benedicto XVI, fueron víctimas de ese modernismo. La cara de preocupación que tenía Pablo VI y las cosas que él mismo dijo apenas terminado el concilio, realmente se hablaba de un papa que estaba muy, pero muy preocupado del rumbo de cómo habían seguido las cosas. Sí, no vamos a entrar mucho en eso porque si no vamos a ir derivando del tema principal, pero sí tiene que ver, porque como bien habías dicho antes, es en paralelo al concilio, por algo la Virgen aparece justo en paralelo. Los años son prácticamente los mismos, salvo un desfasaje muy pequeño. Pero aquí estamos Y hablando, claro, del el 61. segundo mensaje, cardenales, obispos y sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y algo que usted me enseñó y me hizo ver. Dice, punto, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. No está separado una cosa con la otra. Es más, es la causa que a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia que cardenales, obispos y sacerdotes van muchos con el camino de la perdición. A Conchita le costó tanto decir aquello, el segundo mensaje, porque eran alter y Christus, ¿no? Es decir, llegar a decir que eran muchos, primero dijo sacerdotes, pues ni siquiera se atrevía a hablar de cardenales y obispos, ¿no? Fue así, ¿verdad? Bueno, ella lloró mucho ese día, el 18 de junio de 1965, con el mensaje de San Miguel, y ella no quería decir, ahí hubo una discusión muy grande entre ella, su mamá,
con el padre Marcelino Andreu y otros que estaban ahí presentes, porque ella estaba desconsolada, o sea, no quería decir el mensaje tal cual lo había dicho San Miguel, en el sentido de que incluía a cardenales y obispos. Entonces, ante esa situación y la gente que se agolpaba después de haber recibido el mensaje a la tardecita, hasta el día siguiente, gente que dormía prácticamente en la puerta. De hecho, conocí a una argentina que vivió así como yo lo estoy diciendo, que fue testigo ocular de ese día. Se llegó a un acuerdo que, bueno, no vamos a mentir, vamos a decir el mensaje que dijo la Virgen, pero no vamos a incluir cardenales y obispos, pero sí sacerdotes. Por lo tanto, como ellos son también sacerdotes, no hay mentira. Simplemente vamos a omitir esa parte porque las niñas no querían salir de sus casas con eso. Bueno, la cuestión es que al muy poco tiempo, yendo Conchita al colegio de Burgos, donde estuvo con la madre Nieves, siendo interrogada, esto está en la película, que lo interroga el que es actor, Javier Paredes, ¿no? Haciendo de obispo o arzobispo, y Perdón, también, Javier Paredes es muy Javier Paredes. Lo digo es porque perfecta. yo tengo amistad con él y lo aprecio muchísimo y además lo admiro como persona. Pero ahí lo hizo muy bien, pero era él. Sí, perdón. Bueno, no, al revés, sí, es así. Y bueno, y en ese papel eso pasó, la tuvieron a Conchita 8 horas interrogándola, dándole papeles para que firme la negación, diciéndole que se iba al infierno, o sea, incluso no desobedeciendo. Fíjese, porque a los niños de Fátima los mandaban al aceite quemado. Sí. Pero ¿qué es peor? ¿El aceite quemado o mandarlos al infierno de personas que eran conscientes de la salvación como eran las niñas? Ya tenían esa catequesis. No, ¿Entiende lo además que le quiero decir? decían que no, los padres no iban a ir a ser sepultados en el cementerio, ¿no? Les negaban funeral y todo, eso les decían. Exactamente, también se dijo eso. Pero claro, ante tanta presión, ella llegó a negar, pero negó diciendo, pero yo no puedo negar que he visto una señora buena, resplandeciente, y tampoco puedo negar de que éramos felices con ella, y tampoco puedo negar que, pero claro, se quedaban con lo primero, de un sí y un no. Absolutamente forzada, aparte esto lo dice la misma Maximina, que es la tía de Conchita, hay testimonios de sobra de que esas no fueron unas negaciones plenas, fueron una presión absoluta, y aparte niñas que tenían muy clara la obediencia absoluta, o sea, ellas su convencimiento lo dejaban en manos de la obediencia, confiando en que, bueno, ellas se pueden equivocar y no un obispo, ¿no es cierto? O un Sí. sacerdote, o sea, ellos tenían un respeto absoluto. Entonces, ante esa situación es también que vino las negaciones, pero las negaciones no eran plenas, en absoluto. Bueno, lo que quiero decir es que a raíz de esa situación y otra más, es que Conchita se dio cuenta y se animó a difundir el mensaje plenamente, o sea, agregó cardenales y obispos a los sacerdotes que van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Es un mensaje que también volvió a ratificar y a confirmar Conchita en el día del 50 aniversario de las apariciones de Garabandal, porque el padre Rolando, que es el actual párroco de Garabandal, le pidió a Conchita que diga algunas palabras, que le mande un texto de algunas palabras, y ella lo único que puso, mire, yo lo único que puedo decir, agradeció primero esa oportunidad y dijo, lo único que yo puedo decir es lo que dijo la Virgen. Y ahí ella, de puño y letra, que lo tengo yo también en la página web virgendegarabandal.com, lo pueden ver, la copia exacta manuscrita de Conchita, donde ella pone ya el mensaje completo. Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Y esto no lo puedo decir sin lo siguiente que está entrelazado
como usted hace muchos años me lo hizo ver por primera vez y que lo he confirmado, y es, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Es tan evidente, es tan perfecto ese mensaje, es tan triste también. Ojo que en Garabandal la Virgen da el diagnóstico, pero da el remedio también. La Y pregunta es, da la causa, sí, sí. exacto, Sí, la sí, pregunta es, el remedio. ¿Lo estamos tomando al remedio? ¿Lo ha tomado la Iglesia al remedio? para Ahí está nada, el tema, ¿no? para nada. Hay que restaurar la Eucaristía, el respeto a la Eucaristía, la reverencia a la Eucaristía, el santo temor delante de la Eucaristía, porque es Dios mismo, presente, verdaderamente presente, sacramentalmente, verdaderamente presente, vivo. Y eso no. Hay un movimiento realmente como contrario a todo esta, digamos, ese movimiento restaurador, por decirlo así, que es el de la adoración perpetua, y la adoración en general, sobre todo perpetua, donde se está, digamos, extendiendo lo que va a ser el reino eucarístico. Pero, pero todavía hay mucho para hacer porque vemos los sacrilegios, como se decía en Fátima, ultrajes, sacrilegios e indiferencias. La indiferencia, tratar con indiferencia la Eucaristía. Aquí, mira, puse una foto de las niñas la alegría, el éxtasis, ¿no? De lo que ellas, porque estabas comentando, y decías que esa alegría no la podían ocultar, ni que ellas habían visto una señora tan maravillosa y resplandeciente, ¿no? Pues estamos Yo, hablando perdón, padre, ¿puedo decir algo? de Yo todo. siempre digo que esas fotos con esa alegría tremenda, hablando con la Virgen, es como un documento de identidad, de autenticidad de las apariciones. Eso no se puede imitar, no hay forma de imitarlo, ni No, siquiera de estos videntes falsos que pululan y que esa cara no la pueden imitar. Y lo no puede, decían las mismas madres, no puede. padres de las videntes, como diciendo, yo creí por las caras, al principio no creía, pero cuando vi esas caras en éxtasis, con esa alegría, obviamente que las niñas también estaban tristes cuando la Virgen les hablaba de cosas feas y duras, ¿no es cierto? Pero, pero esa alegría que tenían en muchas de las apariciones es la prueba, es el documento de identidad y de la autenticidad de las apariciones de Garabandal. Transfiguradas están. Ahora, para mí, la marca, el sello de autenticidad son los mensajes. Esos mensajes no podrían haberlo inventado, además causaban, como causó, escándalo en ese momento que no se conocía la derivación de lo que iba a tener todo. Se estaba, si algunos lo veían, pero en realidad que veían en profundo la Dios y la Santísima Virgen, ¿no? Ahí está la autenticidad también, hay que ubicarse en esa época. Era imposible decir eso que ellas dijeron, por eso tanto les costó. Ahora, hablando de este segundo mensaje, ¿no? Que fue dado por San Miguel, no fue la Virgen. Últimamente estuve ocupándome, ¿no? Acerca de tantas imágenes actuales de la Santísima Virgen, iconos o íconos, como decimos nosotros, estatuas, por ejemplo, la estatua en la Salet, que llora, iconos que lloran, imágenes que lloran sangre, y Akita, la famosa aparición de Akita. Pues, pero ahora estas son poderosas, estas lágrimas de María, pues son lágrimas de corredención. Ahora, ¿alguna vez la vieron a ella llorar, las niñas? ¿O será que ocultó sus lágrimas y fue por eso que transmitió el segundo mensaje a través de San Miguel Arcángel? Mire, sinceramente no me acuerdo si hay un testimonio de que la Virgen lloraba en Garabandal. Lo que sí es seguro, y de hecho ese segundo mensaje, ella dice, me da pena decirlo, no, por eso mandó como emisor, porque el mensaje es de la Virgen, Claro. pero como emisor fue San Miguel Arcángel.
a ella le daba pena tener que decir a esa niña, cardenal, obispo, le daba pena tener que amonestar así a la iglesia, le daba pena, eran sus hijos y Sí, sus hijos predilectos, pero ella era la madre de los profetas, es la madre de la profeta, ella como profeta, ella tenía que intervenir para que el rumbo que estaba tomando en ese momento la iglesia o cierta parte importante de la iglesia, dándole cada vez menos importancia a la Eucaristía, como resumen, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces, tuvo que decir ese mensaje San Miguel, porque la Virgen le da pena decírnoslo. No quiere decir que la Virgen sea falso si la Virgen da mensajes de eso, por ejemplo, en Nazaret, en mismo Fátima, en Akita, ¿no es cierto? Pero quiero decir de que no puedo confirmar que haya lagrimeado, haya llorado, pero que estaba con una pena tremenda, seguro. Incluso cuando les iba diciendo, instruyéndola a las niñas, al principio tenían ellas 11 y 12 años, del primer mensaje de Garabandal, que también es un mensaje muy, pero muy fuerte. Entonces, las mismas niñas en éxtasis a veces estaban resplandecientes, pero otras veces estaban dolidas, tristes por la calidad del mensaje en orden a lo que yo conté, ¿no es cierto? De hecho, la noche de los gritos se dio al principio de las apariciones, no se dio después, en donde justamente se trató de que si el mundo y la iglesia, o vamos a decir al revés, si la iglesia y el mundo no cambian, los castigos que van a venir. Y a ver, ¿cómo era Garabandal en la época de las apariciones? Bueno, Garabandal era un pueblo de 300 habitantes. En su mayoría eran personas que habían nacido, vivido y habían muerto en Garabandal, muchos sin haber salido del pueblo. El pueblo más cercano a Garabandal es Cocío, que era Sí, bajando una cuesta. En un camino pedregoso muy, pero muy difícil de sí. subirlo, bajarlo y ni hablar con un carro, ¿no es cierto? Y bueno, ellos vivían un poco aislados, pero muy, era un pueblo muy católico, muy extremadamente mariano y más extremadamente eucarístico. Era un pueblo eh, que vivía, que era feliz, digamos, si lo medimos a cómo se está viviendo hoy en día el mundo, ¿no es cierto? Eh, pero por supuesto que el pecado original está, por lo tanto no eran perfectos, pero realmente ahí se vivía de corazón una religiosidad, un amor a la Virgen, a los sacramentos. Miren, una anécdota que yo siempre cuento cuando paseo gente en Garabandal es que las niñas ya tenían una catequesis, pero era profundísima, mucho más que saber cosas, digamos, que se enseñan en los colegios, ¿no es cierto? O sea, geografía, matemática, lo que sea, o sea, y los catequistas eran los mismos maestros del pueblo, eran más catequistas que profesores, ¿no? Maestras y maestros, varones y mujeres. Pero a lo que voy es que ella, fíjese, cuando empiezan las apariciones, que empieza con un trueno cuando ellos van a agarrar manzanas del árbol del maestro, siendo una travesura, en realidad no las estaban robando, no es que estaba prohibido, pero bueno, se tildaba a pedir permiso, pero ellas van a agarrar, las cuatro niñas van a agarrar esa manzana y de repente sienten un trueno enorme en un día absolutamente despejado, se asustan, entran en un remordimiento de que iban a morder esa manzana y le empiezan a tirar piedras al costado del manzano
pensando o reconociendo que ahí estaba el demonio que los había incitado justo cuando San Miguel interviene, ¿no es cierto? ¿No le hace acordar al Génesis todo esto, padre? Sí, sí, sí. Ahí se ve el manzano, ¿no? Ahí se ve el manzano. Sí, sí. Exactamente. Hoy ese manzano está en una casa que es la que ocupa el terreno del manzano, está custodiado ahí hasta que algún día va a salir a flote cuando Garabandal sea también reconocido seguramente. Pero ese manzano existe por supuesto todo el tronco, y en la base del tronco hay un milagro muy grande que es una imagen de la Virgen. Esto también lo pueden ver en virgendegarabandal.com, la foto del manzano y de la base del manzano. Ahí empezó todo, padre, en ese lugar. Ahí empezó. Ahora, sí, la foto que me mostraba antes con un burro era Mariloli, ¿no? Lo comento, porque lo pasé Eh, ahí cuando decíamos cómo era el pueblo, la aldea. Yo sé que, por ejemplo, me contaban, las casas no tenían chimeneas, así que el humo salía entre las tejas. Eh, exacto, y después tenían los establos, lo tenían abajo, era la parte abajo de la casa y lo que y viene a ser quedaba el primer calor. piso. Y claro, Sí, porque eso calentaba. claro. Los inviernos eran crudísimos. Sí, sí. Eh, hay Además dos no había agua testimonios. corriente ni electricidad No, en por ese. supuesto. No, no, no. De hecho, yo cuando fui por primera vez en el año 86, había un solo teléfono que a veces andaba y a veces no. Era más a veces que no andaba que andaba. O sea, siempre tarde la modernidad en ese pueblo. Podría animarme a decir gracias a Dios. Pero Sí. ellos no tenían distracciones. Era una comunicación impresionante entre ellos. Rezaban horas al día. La Eucaristía. Sí, perdón, sí, sí, adelante, adelante. Que la Eucaristía estaba en el primer orden, eran unos enamorados de la Eucaristía, un enamorado de la Virgen y unos enamorados de los sacramentos, de los cánticos a la Virgen. Ellos vivían así. Vamos a detenernos aquí para retomar sobre este tema de la noche de los gritos y todo eso. ¿Te parece? Sí, padre. Bueno, entonces le damos un poquito de suspenso, ¿eh? Muy bien. Entonces no nos despedimos, simplemente hasta la próxima.